Bueno, aquí está un ejemplo del cuadro de análisis de patrones y categorías. Aplicamos a una empresa productora de video que elabora videos según las necesidades de su cliente. En cuanto a la casilla de fotonografía, lo más importante fue la recopilación de la demografía y de la psicografía. En cuanto a la casilla de ranking de la marca, algo muy importante es que el cliente nos recomendó de utilizar las formas redondas que implican movimiento a la hora de elaborar el logotipo de la productora de video. También nos recomendaron utilizar colores cálidos, fuertes, que impliquen juventud, movimiento. Y nos recomendaron utilizar una tipografía sin serifa. También nos dijeron que el logotipo con colores azules no les gustó y que era muy cuadrado el logotipo antiguo. En la bibliografía pudimos ver que el logotipo antiguo utiliza formas cuadradas, colores azules y utiliza una tipografía con serifa. Y en conclusiones, es una empresa familiar. En la casilla de la entrevista, que es una casilla muy importante, el dueño nos recomendó que quiere utilizar formas cuadradas porque él quiere expresar formalidad. Quiere también utilizar colores fuertes que atraigan a los clientes en su logotipo. En este caso nos recomendó utilizar el rojo, el negro, y él quisiera que utilicemos la tipografía con serifa. También nos recomendó que podamos colocar las iniciales de su nombre, que ayuda a diferenciarse de la competencia. En el instrumento Un día como él, pudimos observar de que en la oficina en su mayoría utilizan formas cuadradas, colores azules por el logotipo antiguo de la empresa, y utilizan en su mayoría tipografía con serifa en su papelería, en sus cartas y todo eso. En las conclusiones vimos la necesidad, que es muy importante rellenar esta casilla. En cuanto a la casilla de Un día como él, vimos que necesitan trípticos, facturas, tarjetas, folders y mucha papelería. En la casilla de relevamiento pudimos ver que la competencia en su mayoría utiliza formas redondas, que utiliza colores azules, y que el empresario trató de asemejarse en un principio con la competencia, pero utiliza tipografía sin serifa. Entonces vimos algunos datos que se repiten, y también podemos obtener aquí ya una estrategia de diferenciación con respecto a la competencia. Un paso muy importante es ver los patrones o lo que se repite. En este caso, lo que se repite, que es algo muy importante para tomar en cuenta, debemos ver todo lo que se repite o los patrones. Debemos ver de que la recomendación del cliente fue que utilizáramos formas redondas para el logotipo. La recomendación del dueño de la empresa fue utilizar formas cuadradas, y la competencia utiliza formas redondas. Aquí podemos ver un patrón, una repetición que puede darnos luces a una estrategia visual. Luego, en cuanto a colores, pudimos ver de que el cliente quisiera colores fuertes, pregnantes, pero también el dueño quisiera esos colores. Y si logramos ver, la competencia utiliza en su mayoría colores azules, y podríamos ver aquí que puede ser una estrategia de diferenciación en cuanto al color, para que nos diferenciemos de la competencia. Si vemos la tipografía,
podemos ver de que los clientes nos recomendaron utilizar una tipografía sin serifa y la competencia también utiliza una tipografía sin serifa. Si podemos ver, prácticamente ya tenemos un poco de la estrategia visual. Si podríamos tal vez plasmarlo en un logotipo, un boceto primario, podemos ver de que el dueño quiere una forma, tal vez un rojo, una forma cuadrada que implique formalidad, pero también los clientes quisieran una forma redonda que implique movimiento. Y podríamos ya visualizar tal vez en hacer una pequeña cámara que implica el patrón de todo ese cuadro. Nos dio este pequeño boceto que en su mayoría es la recolección de la información del cliente que nos recomendó, la competencia y el entrevistado. Y deberíamos utilizar una tipografía sin serifa. Según el dato que nos da. Después de elaborar el cuadro de análisis de patrones y categorías, debemos hacer un balance. Una de las formas de hacer un buen balance es poder hacer un FODA, viendo la parte interna y la parte externa. Entonces en un FODA lo que tenemos que ver es las fortalezas de la empresa, debemos ver las debilidades, lo que resta a la empresa, pero también debemos ver la parte externa, que serían las oportunidades y las amenazas. En el ejemplo que tenemos sobre la productora, logramos ver como fortalezas la responsabilidad, la innovación, que también tenga un aire moderno, dinámico, porque desean expresar la rapidez a la entrega del producto. ¿De dónde sale esto? Sale del cuadro de análisis de los patrones, pero también sale de la entrevista del dueño, de la visión, misión que tiene. Luego, en las oportunidades que logramos identificar viendo a la competencia y analizando el mercado, o sea el cliente, podemos observar que tiene un mercado amplio de empresas medianas que en su mayoría son jóvenes emprendedores. Otra cosa que logramos ver internamente con los instrumentos de la empresa fue las debilidades. Son pocos y es una empresa recién creada, no tiene muchos equipos en cuanto a cámaras, luces, sonido, y también es una empresa familiar, son pocos. Otra cosa, otro aspecto en la parte externa, vimos las amenazas. Haciendo el relevamiento, logramos ver que la competencia cierra el mercado, también tiene logotipos bien trabajados y son empresas en su mayoría más grandes que esta empresa. Tienen más empleados, tienen más tecnología. Basándome en esto, en este balance que hicimos basado en los productos y en la recopilación de los datos de información, basándonos en el cuadro de análisis de datos o patrones, podemos identificar o elaborar ya una estrategia visual. Una estrategia visual que nos costó mucho. Hemos utilizado varios instrumentos de recolección de datos, hicimos un breve análisis de mercado y logramos identificar toda la información requerida para poder elaborar un logotipo, que se puede resumir brevemente en esta estrategia de comunicación visual. Según el ejemplo,
debe ser que la empresa se posicione en el mercado según el estudio de la competencia y el estudio del usuario, expresando según el estudio y la entrevista del dueño de la empresa, expresando responsabilidad, innovación con un aire moderno y una entrega rápida de sus productos, que según los estudios lo que le gustó en su mayoría a las personas. En resumen, la idea de la estrategia de comunicación visual es que la empresa se posicione en el mercado según el análisis de mercado que hicimos con los usuarios y la competencia, también que exprese los valores de la responsabilidad, innovación con un aire moderno según la entrevista del dueño de la empresa, y además que haga la entrega rápida de sus productos según el sentimiento que tuvieron los clientes y el empresario. Ahora vamos a traducir este objetivo de comunicación visual en un mensaje y tono. ¿Cuál sería el tono del mensaje? La empresa debe ser vista como una empresa grande, dinámica, responsable e innovadora, dirigida a empresas medianas y grandes. Entonces, esas pequeñas líneas basadas en un estudio que hicimos, sustentadas en un estudio científico, debemos pasarlas a poder transformar de una forma gráfica. Para esto existen varias técnicas. Una técnica que les recomiendo es el cuadro morfológico. El cuadro morfológico, basado en la forma, color, tipografía y el nombre, nos podrá ser muy útil a la hora de combinar varias ideas para que surja una idea muy original.